se basa o se fundamenta en lo que es el Sistema Nacional de los Derechos Humanos en Colombia. Este sistema está en cabeza de la Consejería Nacional de Derechos Humanos. Esta fue creada por el gobierno a través del decreto 1784 del 2019. Y con este decreto lo que hizo el gobierno fue modificar la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia y transformó la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, con el propósito de fortalecer la articulación de las acciones diferentes que tiene de las diferentes entidades del Estado y que integran cada una de las partes del Sistema Nacional de los Derechos Humanos en Colombia, con el fin de promoverlos, respetarlos a nivel nacional. ¿Qué hace la consejería? La consejería está encargada de coordinar e impulsar las acciones dirigidas a la promoción, a la protección y defensa de los derechos humanos con las diferentes entidades gubernamentales que tienen competencia en la materia. Y el objetivo principal de la consejería es la de mejorar los niveles de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, así como la aplicación del derecho internacional humanitario. Y también contribuye a que el Estado en su conjunto desarrolle una política integral de promoción y respeto a los derechos humanos. Entre las acciones primordiales que tiene la consejería está el que se centra en velar por la garantía y goce de los derechos humanos de toda la población, la lucha contra la impunidad, la consolidación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y el derecho internacional humanitario, la promoción de una cultura en derechos humanos y el fortalecimiento tanto de las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil como los vínculos de cooperación con los organismos internacionales. La comisión tiene a cargo, la consejería para los derechos humanos y el VIH tiene a cargo la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. También tiene a cargo la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la utilización y violencia contra niños, niños y adolescentes, y tiene el compromiso además de impulsar el trabajo de la Comisión en busca de personas desaparecidas. Ahora, como a la consejería le corresponde coordinar con todas las entidades del Estado, toda la política y la gestión de esta política en materia de derechos humanos, entonces se crea el Sistema Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Este sistema, el Sistema Nacional de Derechos Humanos y el VIH fue creado a través del decreto 4100 del 2011, pero este a su vez fue modificado por el decreto 1081 del 2015, el decreto 1216 del 2016, el decreto 1784 del 2019 y el decreto 2082 del 2019. Con el fin de articular las entidades e instancias del orden nacional y territorial y coordinar las acciones para promover el respeto y garantía de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario mediante el diseño,
la implementación, el seguimiento y evaluación de la política integral en materia de derechos humanos y de VIH. Además, así es, tiene a cargo el diseño y consolidación de las políticas públicas sectoriales con enfoque de derecho y enfoque de diferencial. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el sistema a cargo? Primero es el de fortalecer la capacidad institucional con el objeto de mejorar las condiciones sociales y el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos y el respeto por el derecho internacional humanitario. También tiene como objetivo organizar la institucionalidad a nivel nacional, departamental o regional y local o municipal. Entonces, pues debe organizar todas las instituciones a estos niveles en cuanto a esa forma de que le permita garantizar los derechos humanos y el VIH y que a su vez pueda realizar las acciones y la gestión integral, oportuna, efectiva e idónea del Estado en los al orden nacional, territorial y local. También debe estructurar y contribuir a la implementación de la política integral en materia de derechos humanos y el VIH a través de las políticas establecidas o de las estrategias establecidas en la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos, que está aprobada para desarrollarla entre el 2014 al 2034. Esta estrategia pues está creada para respetar y garantizar los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, colectivos, los principios de justicia, igualdad, no discriminación y el respeto por las identidades, así también como culturizar en materia de ciudadanía, cultura y educación en derechos humanos y paz, en el tema de la construcción de paz específicamente y la aplicación del derecho internacional humanitario a través de los subsistemas establecidos para cada componente de la política. El otro objetivo es el de promover la incorporación del enfoque de derechos y el enfoque diferencial en las políticas públicas sectoriales, impulsar el cumplimiento y seguimiento de los compromisos y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, contar con un sistema de información que permita monitorear, hacer seguimiento y evaluar la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario. ¿Quiénes hacen parte del Sistema Nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario? Son 4 grandes componentes específicamente. El primero es la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y el VIH. El segundo es la Secretaría Técnica, que ya vimos que está a cargo de la Consejería Nacional de Derechos Humanos. Y están los 8 subsistemas que ustedes están viendo en pantalla y las instancias territoriales. Vamos a hablar ahora de cada uno de ellos. Entonces, la primera, que es la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitaria, está a su vez integrada por el representante, por primero el consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, o quien ella delegue para que lo presida, el ministro del Interior, el consejero presidencial para la estabilización y consolidación, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Justicia y Derecho, el ministro de Defensa Nacional, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el ministro de Salud y Protección Social, el ministro de Trabajo, el ministro de Educación Nacional, el ministro de Tecnología de la Información y Comunicaciones, el ministro de Cultura,
el director del Departamento Nacional de Planeación, el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional en Colombia, el Alto Comisionado para la Paz, el director de la Agencia de Renovación del Territorio, el director del Archivo General de la Nación, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas y el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahora, esta comisión pues tiene a cargo unas tareas específicas y es la de coordinar el Sistema Nacional de Derechos Humanos y el VIH, orientar, diseñar, implementar y hacer seguimiento y evaluación a la política integral en materia de derechos humanos y del VIH, fundamentados en las líneas que da la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos entre el año 2014 al 2034 y definir cuáles son los subsistemas en materia de respeto y garantía de los derechos civiles políticos y los DESCA. Y debe pues coordinar estos subsistemas. También debe promover las acciones, impulsar las iniciativas desde el ordenamiento jurídico interno e incorporar de acuerdo a los estándares internacionales que se ha establecido por la ONU, impulsar el cumplimiento y seguimiento de esta política, entre otros. Ahora, el segundo integrante del Sistema Nacional de Derechos Humanos es la Secretaría Técnica. Esta estará a cargo y bajo la responsabilidad de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y debe, primero, asesorar técnicamente a la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y del VIH y a cada uno de los subsistemas en el diseño y la gestión de la política integral en materia de derechos humanos de acuerdo a los lineamientos de la Estrategia Nacional para los Derechos Humanos 2014-2034. Y es la que enlaza, esta Secretaría Técnica debe enlazar a todas las instancias que hacen parte de los 8 subsistemas, debe articularlos entre sí. Y también debe coordinar a estos subsistemas con los departamentos y con los municipios y con todas las entidades a nivel nacional y territorial. Y estos 8 subsistemas, que es otro de los integrantes del Sistema Nacional de Derechos Humanos, son el primero, el de Ciudadanía y Cultura y Educación en materia de derechos humanos y paz, el subsistema de derechos civiles y políticos, el subsistema de derecho internacional humanitario y conflicto armado, el subsistema de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el subsistema de justicia, el subsistema de igualdad, no discriminación y respeto por las identidades, el subsistema de gestión pública para la transparencia y lucha contra la corrupción y el subsistema de agenda de transición y construcción de paz. Y la otra parte integrante del Sistema Nacional de los Derechos Humanos son las alcaldías o municipios. Y aquí, de acuerdo a este decreto, cada alcaldía, cada municipio, cada instancia territorial debe contar con una instancia en cada uno de sus estructura organizativa en cuanto al ámbito de las competencias, teniendo en cuenta sus competencias y autonomía, pero debe aplicar todas las orientaciones contenidas en la normatividad vigente, específicamente en el capítulo 4, el título 1, la parte 2, libro 2 del decreto 1066 del 2015, por la cual pues en ese decreto se escribió o se reglamentó todo el sector administrativo del interior
Y esa área, esa oficina, esa área, esa instancia que cada alcaldía debe crear en su estructura organizativa, es responsable ¿de qué? De diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar todo lo que corresponda a la aplicación, a la gestión de la política integral de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, de acuerdo a los lineamientos dados en la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos del año 2014 al 2034. Entonces, esto a su vez, esta estrategia a su vez, pues así está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo y en todas las, y en el Plan Plurianual de Inversiones, y todos los gobernadores y alcaldes deben adelantar las acciones que estimen que sean necesarias para organizar y poner en funcionamiento esa instancia en cada territorio, de acuerdo pues con los lineamientos y parámetros definidos en el mecanismo de coordinación nación-territorio, que ya hablamos que lo coordina la Secretaría Intersectorial y la Secretaría Técnica en materia de derechos humanos. Bueno. Ahora, ¿de qué nos habla esa Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos año 2014-2034? Pues esta estrategia tiene como objetivo permitir el goce efectivo de los derechos humanos en Colombia para todas las personas. ¿Y cuáles son ese goce? Pues debe estar en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación, y además tiene como objetivo específico el consolidar esa cultura de reconocimiento y realización de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario. También debe establecer otro lineamiento que se da en esta estrategia, es establecer las condiciones y las garantías para el reconocimiento, el respeto, garantía y realización de los derechos humanos, también el de fortalecer los mecanismos que garanticen la promoción, la protección y defensa de los derechos humanos y garantizar esa gestión pública y transparente. Entonces, ese es el resumen de lo que nos habla, los lineamientos que da la política, lineamientos generales. Ahora, esta política, esta estrategia está basado en el enfoque basado en derechos humanos, esta política. Entonces, y este enfoque basado en derechos humanos tiene como objetivo pues el de propender para que en la formulación, en la implementación, en el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas garanticen los derechos humanos de manera efectiva por todos los ciudadanos. Ahora, en el Plan Nacional de Desarrollo se ha incluido o se le ha dado la tarea a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, el trabajo o el desarrollo de trabajar en el proceso de construcción del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos. Y aquí pues debe, en ese proceso, la consejería debe acatar la recomendación realizada por la Conferencia de Derechos Humanos de Viena de 1993 y debe atender el manual elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto es en conclusión. Y después, además, bueno, aquí falta algo, y es que
integrados a esta Consejería Nacional de Derechos Humanos y el DIH y al Sistema Nacional de Derechos Humanos y el DIH en Colombia, existe el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Este observatorio nació en el año de 1999 aquí en Colombia y su tarea era la de hacer, o es, porque existe en este momento y también quedó integrado de acuerdo al decreto 4100 del 2011 y el decreto 1081 del 2015. Entonces, ¿qué tarea le quedó de acuerdo a esta reglamentación? Hacer el seguimiento desde el Estado colombiano a la situación de derechos humanos que presenta el país, y desde entonces pues ha sido un espacio que ha generado conocimiento y análisis sobre la situación humanitaria del país. Y su principal, pues el principal instrumento es el que monitorea la conducta de los grupos ilegales y la repercusión de las acciones violentas sobre la población civil. Pero también tiene que realizar el análisis e incorporar unas variables de acuerdo al manual que tiene la ONU, a ese monitoreo, no solo en la violación de los derechos humanos, sino también en el goce efectivo de los mismos, desde la aplicación de los principios de la universalidad, la integralidad, la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Y pues en este sentido el observatorio se consolida como la instancia oficial que analiza y monitorea desde un enfoque diferencial los derechos humanos en Colombia. A su vez, este observatorio es quien crea y publica todos los informes, toda la información relacionada con la situación de los derechos humanos en Colombia y del derecho internacional humanitario. Bueno, entonces, ahora teniendo en cuenta toda esa política nacional, toda esa estrategia nacional para la implementación y la gestión y la evaluación de las políticas públicas en materia de derechos humanos, lo que se le debe hacer cada uno de los municipios o de los gobernadores, primero es realizar un diagnóstico de qué, de la situación de la situación actual en materia de derechos humanos en su municipio o en su departamento. Mirar cuáles son esos grupos focales a quienes se les está vulnerando los derechos humanos, o personas, o quiénes, y analizar cuáles son esas personas o actores que están vulnerando y a quienes se les está vulnerando. Entonces, como deben empezar a aplicar ese enfoque diferencial en derechos humanos, aquí hay 5 pautas que se deben de tener en cuenta para empezar a hacer ese diagnóstico y poderlo incluir. De acuerdo al diagnóstico que haga cada municipio o cada departamento, deben incluir unos programas, unas estrategias a nivel departamental y a nivel municipal. ¿En dónde deben quedar esas estrategias? En los planes de desarrollo local o departamento. Ustedes saben que cada gobernador, cada alcalde debe presentar desde su candidatura un plan local de desarrollo, un plan departamental de desarrollo, y que debe hacerlo público a toda la población para que la población decida por cuál candidato vota teniendo en cuenta esa propuesta que está presentando. Entonces, dentro de la propuesta que ellos hagan, deben de quedar unos programas específicos para desarrollar esas políticas en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
y pues como va a quedar allí plasmado, si esa, independientemente del candidato que gane o la gobernación o la alcaldía, él debe empezar a ejecutar ese plan local de desarrollo. Por lo tanto, se le va a asignar un presupuesto del municipio. O sea que es de obligatorio cumplimiento el desarrollar esas políticas y con esos recursos del presupuesto. Entonces, dentro de esos puntos específicos que se deben de tener en cuenta para la implementación de ese enfoque diferencial en derechos humanos está la identificación de pautas y prácticas discriminatorias para un grupo determinado, visibilización de vacíos y riesgos en garantía de derechos humanos, el diseño de herramientas y solución diferenciadas, participación efectiva y equitativa, planeación y ejecución de medidas afirmativas soportadas en caracterizaciones. Teniendo en cuenta estas pautas, entonces se realiza el informe de diagnóstico en materia de derechos humanos en cada municipio. Entonces ese diagnóstico puede tener un análisis causal que está causando esa vulneración en materia de derechos humanos, quiénes los están causando y cuáles son esas características de esos actores que están vulnerando, pero también a quienes se les está vulnerando, el análisis de la capacidad institucional local o regional y la articulación que hay entre todos los elementos del sistema nacional y el sistema regional y el sistema local en materia de derechos humanos para acortar brechas y, por el contrario, articularlas con gestión, con unidades, con personas, con programas, para que todas intervengan de acuerdo a la ejecución de la política en materia de derechos humanos, proponer unas acciones o unas tareas estratégicas para, primero para prevenir los riesgos en cuanto a la vulneración de derechos humanos, segundo para gestionar programas o políticas para mitigar esos riesgos o a aquellas personas que le han sido vulnerados sus derechos humanos y hacer un seguimiento a esas acciones y estrategias que se han puesto en marcha, a esos recursos que se han invertido en todas estas estrategias, acciones o tareas que se están realizando para la promoción, prevención, goce y disfrute de los derechos humanos en cada municipio. Y ahora, esas tareas o esa gestión que se haga, pues debe ser medible, porque además debe cumplir con esos criterios que ha puesto la ONU y que además debe de presentársele unos informes periódicos a la ONU en materia de derechos humanos. Entonces, esos indicadores son de eficacia, de eficiencia, de impacto, de pertinencia, de sostenibilidad, de cobertura, de participación y de no discriminación. La ONU pues también ha hecho unas recomendaciones en materia de derechos humanos de forma general, pero también de forma muy específica, pero de forma general pues lo que se dice que se debe incluir en los planes de desarrollo en materia de derechos humanos es, por ejemplo, el de incorporar en la redacción de los planes de desarrollo un artículo en el que el territorio se compromete a implementar las líneas de la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos, el Plan Nacional de Acción en materia de derechos humanos y el Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos y el Plan Nacional de Educación en materia de derechos humanos. También debe incorporar los enfoques diferenciales y el enfoque basado en derechos humanos, construir también de manera participativa este plan local de desarrollo en las organizaciones y sectores sociales, étnicos, defensores de derechos humanos, de género y representantes de todas las poblaciones del territorio para la actualización del diagnóstico e identificación de las acciones a realizar, y también debe incluir
Dentro de esas acciones, la conformación o el fortalecimiento del funcionamiento del Comité Local de Derechos Humanos, que en algunos municipios los han fusionado con los consejos de paz. Y conformar o fortalecer los observatorios de derechos humanos a nivel local, con participación de la sociedad civil, que realiza un monitoreo a la situación que se viene presentando en materia de derechos humanos a través de la consolidación de cifras y la elaboración de informes periódicos poblacionales con enfoque poblacional, étnico y de género. Ahora, en materia del Plan Nacional de Acción y Empresa, pues se ha creado, es importante que en las empresas, bueno, primero vamos a hablar del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, ¿no? Entonces, este Plan Nacional está en cabeza, de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Y desde allí pues se ha venido trabajando en el proceso de la construcción de este manual o de esta estrategia, de acuerdo a, ya les había dicho que a la Conferencia de Derechos Humanos de Viena y al manual de la Oficina de las Naciones Unidas. Y que este plan tiene como objetivo pues de garantizar y promover y proteger y permitir el goce efectivo de los derechos humanos. Eso se debe hacer también en cada municipio y a nivel nacional. Entonces la consejería, que es la que está encargado de construir esta propuesta, pues con base a esas recomendaciones debe a su vez gestionar para que en cada municipio se organice ese comité local, teniendo en cuenta y que apliquen ese desarrollo de esas políticas. Y el Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos es un instrumento que hace parte de la política pública para garantizar el respeto de los derechos humanos en las actividades empresariales, y las cuales pues deben de estar alineadas con el Plan Nacional de Acción en materia de derechos humanos, que ya dijimos está a cargo de la Consejería Nacional de Derechos Humanos y del DIH, y que allí debe tener en cuenta las líneas o directrices de la OCDE para una conducta empresarial responsable, y teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros instrumentos. Y también el Plan Nacional de Educación en materia de derechos humanos, donde se reconoce la importancia de la declaración de los derechos por parte del Estado, y además hace énfasis en la articulación de las acciones estatales para que a través de la educación se generen las sensibilizaciones necesarias y la apropiación de los derechos humanos. El objetivo de este plan es fortalecer ideas, imaginarios, creencias, discursos y prácticas que promuevan en nosotros los colombianos el ejercicio de los derechos humanos y el VIH de la ciudadanía, y la construcción de una cultura de paz. Para implementar este plan se tienen que desarrollar 3 estrategias muy importantes. Primero, se deben desarrollar unas pedagogías y metodologías didácticas en el sistema educativo a todos los niveles. En todos los niveles de educación se va a aplicar esto. Segundo, generar procesos de educación para el trabajo y el desarrollo humano, y el de impulsar e implementar el desarrollo cultural para la transformación social.
¿Y esto qué implica? Esas tres grandes estrategias, pues implica el desarrollo de 5 grupos de acciones que se deben desarrollar, y es la primera: articular nación, territorio y coordinación interinstitucional para la implementación de este plan de educación de derechos humanos. Segundo, deben de crearse unas líneas de investigación en cultura y educación de derechos humanos. Tercero, debe realizarse en procesos de formación y capacitación en cultura y educación de derechos humanos. Cuarto, deben de crearse unas estrategias de comunicación y de difusión para la cultura y educación en materia de derechos humanos, y debe realizarse una evaluación y seguimiento a cada una de las acciones, programas y todo lo que se gestione en materia de derechos humanos. Ahora también existe todo lo que se refiere a la gestión para la prevención, la política y gestión, ¿no? Para la prevención y reclutamiento de uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque esta es una obligación internacional que tienen todos los estados de evitar la ocurrencia de violaciones en materia de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, y pues que supone claramente una dimensión preventiva y que cobra especial relevancia en procesos que transnacionales o transicionales, donde persisten ciertos factores y dinámicas de riesgo, y en donde resulta necesario reparar los daños que se han ocasionado a esos menores. Entonces aquí es muy importante persistir en estas dinámicas, evitar esas dinámicas donde se vulnera estos derechos a los niños, y es necesario determinar la inminente necesidad de reforzar la apropiación de compresiones para evitar o para reconocer o identificar y mitigar esas modalidades de vinculación de los niños, niñas y adolescentes con grupos armados ilegales y con grupos delictivos organizados, debido a que se requiere o eso va a permitir el diseño de unas estrategias, de unos planes y unos programas de forma consciente y de acuerdo a las condiciones estructurales, a los entornos y a las relaciones sociales que promuevan o faciliten la vinculación de las personas menores de edad a esos grupos y a esos redes criminales. Identificarlos, cómo es que lo hacen, y para evitarlo, para prevenir que se vuelva a suceder. Entonces, esa información, digamos, que se delimita por parte del gobierno a partir de la incorporación del enfoque de protección integral que se dio en la Ley 1098 del 2006 y del enfoque para la prevención de la vinculación y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y allí se dan algunas recomendaciones para incorporar en los instrumentos de planeación local frente a ese modelo de gestión pública territorial que promueve la inclusión de esas estrategias para la prevención de la vinculación y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Ahora también está el tema de la prevención y protección a líderes sociales.
Entonces, este proceso tiene como propósito, o esta política tiene como propósito garantizar el derecho a la vida e integridad para la protección de líderes sociales, víctimas o defensores de los derechos humanos que se encuentren en inminente riesgo frente a graves vulneraciones de los derechos humanos e infracciones del VIH. Y esto es como una consecuencia directa del ejercicio de las actividades que ellos realizan. ¿Qué actividades? Pueden ser sociales, políticas o humanitarias, y que se relacionan con unas recomendaciones que están establecidas por las autoridades locales y que estas autoridades locales deben incorporar a sus planes de desarrollo, cumpliendo unas obligaciones del Estado con los defensores de derechos humanos, líderes o líderes sociales. Y esta ruta o este plan de prevención se debe implementar de acuerdo al decreto 2252 del 2017 y al decreto 1066 del 2015. Sí, 1066 del 2015. Y sobre aquí, ya que estos decretos pues están enfocados precisamente a que el sector administrativo y específicamente a lo que le corresponde, a las labores que le corresponde realizar a los gobernadores y alcaldes como agentes del presidente de la República en relación con la protección individual y colectiva de los líderes sociales, ya sean de una organización o un movimiento social o comunal, o que sea defensores de los derechos humanos y que se encuentren en situación de riesgo. Y segundo, pues deben establecer esa ruta local de prevención y protección para los defensores de derechos humanos y líderes sociales, teniendo en cuenta pues que se debe primero atender el hecho de afectación al líder social o defensor de derechos humanos en el terreno, o sea, verificar, diagnosticar cuál es la situación de amenaza en la que se encuentra esta persona. Inmediatamente, pues la Secretaría de Gobierno departamental o municipal debe activar la ruta de articulación intersectorial con los consejos de seguridad, sus comités de prevención, protección y garantía y de no repetición para que adopten las medidas preventivas de seguridad para esta persona o líder social. Debe tener una asistencia o un apoyo y dar esas medidas asistenciales para, si es necesario, trasladarlo, darle albergue, darle seguridad. Debe articular unas medidas de prevención con las fuerzas militares y la policía, con las cuales pues deben de brindar patrullajes, rondas policiales, charlas de autoprotección, entre otras. También se articula con el Ministerio Público para el acompañamiento a la víctima, orientar la ruta de protección e instaurar la denuncia. Y aquí se articulan las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, que deben recepcionar esta denuncia y realizar los actos urgentes pertinentes. Igualmente se articula con la Unidad Nacional de Protección para que apliquen esas medidas de emergencia ante esta situación de riesgo o de peligro. Y deben de tomarse pues unas acciones y hacer ese seguimiento a cada una de esas acciones de que se ha dado para la ruta de acompañamiento de prevención y protección para los defensores y líderes sociales en materia de derechos humanos.
Ahora, ya les había hablado del Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos, que no es más que una estrategia del gobierno para donde se integra toda la información de esos actores gubernamentales del orden nacional, internacional y territorial o local, mm, y de cómo allí se está desarrollando, se está gestionando, se está implementando esta política en materia de derechos humanos, y que a través de ese Sistema Nacional de Información pues se hace el monitoreo y el seguimiento a esa situación en cada municipio en materia de derechos humanos. Entonces, vamos a mirar quién está en sala. Oh, buenas noches. Espero les haya parecido pues importante esta información en materia de derechos humanos, y pues la cual ustedes ven está todo bajo la normatividad y reglamentación vigente, actualizada, sobre cómo funciona este sistema nacional en materia de derechos humanos y el VIH. No sé si ustedes quieran complementar el tema o si tengan alguna pregunta, inquietud. Está Johan, Leonardo, Juan y Freddy en línea. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna inquietud, pregunta? ¿Ninguna? ¿Si están en sala? No. Hola, Johan. ¿No tiene ninguna inquietud? ¿Todo claro? Sí, doctora, sí, señora. Bueno, les cuento que ya esta semana entramos a la última semana del curso. Ya el 29 ya se cierra, hoy estamos a 20, nos quedan 9 días del curso, para que aquellas personas que aún les falta desarrollar y enviar de evidencia lo tengan en cuenta para que se pongan al día. Entonces no siento más por hoy, les deseo feliz noche y los espero mañana para la videoconferencia en la cual vamos a hablar sobre empresa y derechos humanos y la debida diligencia que debe tener cada empresa en materia de derechos humanos. Que tengan una feliz noche.